Buenos días, ánimo, estamos iniciando la semana y pinta bien. Ya se terminaron las pintas y las repintas de enero, ya estamos en febrero. Bueno, vamos a informar como todos los lunes. Empezamos con el quién es quién en los precios y luego vamos a informar sobre el tramo que se está construyendo del Tren Maya de Izamal a Cancún. Por eso están aquí con nosotros servidores públicos y también la doctora Guadalupe Phillips, directora de ICA, que va también a informar. Comenzamos con Ricardo, chef. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles, tenemos que el promedio de precio de la gasolina regular la semana pasada en México fue de 22 pesos con 10 centavos por litro, mientras que para la premium de 24 pesos con 23 centavos y para el diésel 23 pesos con 63 centavos. Con corte el día 2 de febrero, la mezcla mexicana de petróleo $65 con 83 centavos de dólar por barril. Pueden ver ustedes que ya lleva varias semanas con esta tendencia a la baja. Sin embargo, moviéndose de semana en semana, a veces un poco arriba, a veces un poco abajo, pero en una banda constante ya por varias semanas, lo cual permite mayor estabilidad en los precios, aunque siguen siendo necesarios los subsidios. Por eso el apoyo, el incentivo fiscal en esta semana a la gasolina regular es del 59.9%, para la premium 40.5% y para el diésel 73.4%. ¿Cuáles fueron las tres marcas más careras la semana pasada? Redco, Akron y Chevron, mientras que las tres aliadas de los consumidores fue BP, ExxonMobil y Orsan. Y si nos vamos a ver las 8 regiones para tener el referente de quién es el que tiene el margen más alto y el precio más alto, Móvil en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 23 pesos 89 centavos por litro y un margen de 4 pesos 19 centavos, segurito que no le pierden estos hombres, sobre todo cuando le comparas con los 28 centavos que tiene de margen franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, que es la opción más económica con el margen más bajo para la gasolina regular, un precio al público en consecuencia de 21 pesos con 29 centavos. En la premium, los más caros con el margen más alto fue Shell en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, un precio al público 26 pesos 95 centavos, un margen de 2 pesos 62 centavos, mientras que Pemex en La Paz, Baja California, tuvo un precio de 23 pesos 71 centavos por litro, un margen de 17 centavos. Y ahora sí, estos se pasaron de rosca en el diésel. Móvil en Monclova, Coahuila, 4 pesos 79 centavos, casi los 5 pesos de margen. Por eso tienen un precio al público de 25 pesos 78 centavos. Pensaron que andaban vendiendo premium estos y lo podemos ver con los 19 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Un precio al público en consecuencia mucho más bajo, 22 pesos con 89 centavos. Recibimos 161 quejas o denuncias a través de la app del litro por litro, que recuerden pueden descargar de manera gratuita tanto en Android como en iOS, y realizamos para atender estas denuncias y quejas 253 visitas o verificaciones. Todos se dejaron verificar, hubo solamente 2 casos con algunas fallas menores, y vamos a ver los precios para poder comparar en los combustibles sin tomar en cuenta el margen. La más barata para la regular, 17 pesos 99 centavos de cargo gas en Saltillo, Coahuila, y 20 pesos con 25 centavos de Valero en Tonalá, Jalisco, mientras que las más caras de Pemex, 24 pesos con 30 centavos en Topia, Durango, y 24 pesos con 25 centavos de Chevron en Culiacán, Sinaloa. La más barata para la premium, 22 pesos 49 centavos en Coatzacoalcos, Veracruz, y 22 pesos 49 centavos de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Las más caras para la premium, 26 pesos 59 centavos de Pemex en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, y 26 pesos 27 centavos de Valero en Zapopan, Jalisco. Así podemos ver si donde nosotros cargamos normalmente está en medio, entre las
las caras entre las económicas y poder tomar una buena determinación de dónde cargar, dónde comprar combustible. Por último, el diésel, la más barata, 22 pesos 48 centavos de Móvil en Puebla, y 22.55 por litro de Valero en Atlisco, Puebla. Las más caras para el diésel, 25.99 de Winstar en Hermosillo, Sonora, y 25 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex en Arcelia, Guerrero. También seguimos monitoreando los servicios sanitarios en las gasolineras, esperando que no cobren y que los tengan limpios y en buen estado. Vamos a ver ahora en el gas LP, si hacemos un corte el 1 de febrero, el precio internacional convertido a kilos y convertido a pesos fue de 22 pesos con 28 centavos, mientras que el promedio para cilindros de gas en México, en las 220 regiones, fue de 20 pesos con 20 centavos. Ese mismo día, convertido a pesos y a litros, 12 pesos con 5 centavos el precio internacional, y el promedio en México, 10 pesos con 91 centavos. Esto es para tanques estacionarios, y encontramos aliados de los consumidores que están por debajo del precio máximo. Hay casos en Coahuila, en Veracruz, en Oaxaca, en Jalisco, en el Estado de México y en Nuevo León. Sociedad Cooperativa en Allende, Coahuila, tiene un precio al público de 10 pesos 35 centavos, mientras que el precio máximo es de 10 pesos 88 centavos, 50 centavitos muy buenos por abajo por litro. Y vamos a ver ahora para cilindros de gas, que también hay aliados de los consumidores en Querétaro, en Jalisco, en el Estado de México, en Oaxaca y en Veracruz, que dan por debajo del precio máximo. Potogás en Landa de Matamoros, Querétaro, tiene un precio al público de 18 pesos 97 centavos el kilo, cuando el precio máximo en esta región es de 20 pesos con 24 centavos. También realizamos 811 visitas y verificaciones, todas respetando el precio máximo de su región. Como vimos, también algunos dando por abajo como aliados de los consumidores. Y vamos ahora a ver el tema de los 24 productos que más consumen las familias mexicanas, de esta canasta para una familia promedio de 4 personas, y tenemos que hay estabilidad en los precios de estos 24 productos en los últimos meses. Ahí lo pueden ver, la línea roja, el precio alto, y la línea verde, el precio más bajo en promedio. Sin embargo, el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos, como en el resto del mundo, lamentablemente sigue teniendo una presión a la alza. Tenemos ahora por regiones cuál es el que dio el precio más bajo para estos 24 productos. Fue Walmart Express en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Tiene el paquete en 1,023 pesos con 70 centavos. Esa es la opción más cara. Y la más económica de Walmart también en Querétaro, en 894 pesos con 10 centavos por los mismos 24 productos en las mismas cantidades. En la zona centro-norte, la más cara fue Walmart Express, otra vez, y esto fue en Guadalajara, Jalisco. Aquí sí lo tenían bastante caro, 1,119 pesos con 80 centavos. Sin embargo, tenemos nosotros que el mismo Walmart Express en Morelia, Michoacán, aún en los precios caros, lo tuvo en 1,038 pesos con 30 centavos. Y la opción más económica fue del mismo grupo Walmart en Morelia, Michoacán, con un precio de 909 pesos con 90 centavos. En la zona norte, la opción más cara la encontramos en Tijuana, Baja California, en 1,091 pesos con 5 centavos. Y en Bodega Aurrera, la más económica, la encontramos en Saltillo, Coahuila, en 920 pesos con 50 centavos. Y en la zona sur-sureste, la opción más cara, otra vez la central de abastos de Mérida, Yucatán, en 1,100 pesos con 96 centavos, y prácticamente 200 pesos por abajo, la más económica es de Bodega Aurrera en Veracruz, a 918 pesos con 40 centavos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, informamos hoy de manera integral sobre el tramo 4 del Tren Maya. El tramo 4 va de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, a lo largo de 239 kilómetros de vía doble y electrificada. Cruza por 9 municipios, 17 localidades
unidades. En este trayecto los pasajeros podrán ascender y descender en 3 estaciones: Chichén Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto. También en 2 paraderos, Nuevoscán y Leona Vicario. En el área de la estación Cancún Aeropuerto se construye una base de mantenimiento para la vía y un taller de cochera para los vagones. En el tramo 4 se utilizarán 1.272.000 metros cúbicos de balasto y 60.000 toneladas de riel. También 858.000 durmientes que se fabrican en la planta instalada en Humán, Yucatán. Se construyen 192 obras complementarias entre pasos de faunas, peatonales, vehiculares y de drenaje y distribuidores viales. Para el tramo 4, que son fundamentales las 4 obras que se realizan en Cancún, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, a la cual agradecemos siempre que estén dispuestos y coordinando con el Tren Maya. En esta obra complementarias, el Tren Maya son de un gran beneficio para la población local y turística. Son el puente de Nichucté, el distribuidor aeropuerto, el Boulevard Luis Donaldo Colosio y la avenida Chatmol. En cuanto a empleos, son más de 62.000 fuentes de trabajo las que se han generado en el tramo 4 del Tren Maya. Ahí también se realizan más de 200 obras sociales y acciones de vivienda del Plan Integral de Desarrollo Social, adicionales a los programas de la Secretaría de Bienestar. No está de más recordar que el Plan Integral de Desarrollo se lleva a cabo ya desde ahora en las localidades donde pasará el tren. En ambos se construyen centros de atención a visitantes y de manera específica en la zona de Chichén Itzá está programado uno de los hoteles Tren Maya. Además de la riqueza cultural, en el tramo 4 también se podrán disfrutar importantes áreas naturales y la grandeza de la gente. Nada detiene al Tren Maya. Fonatur, las distintas secretarías, instituciones de gobierno de México y los gobiernos de los estados seguimos trabajando coordinados desde varios frentes de manera simultánea. Vamos a cumplir el compromiso de que en diciembre se inaugure esta gran obra que es para el bien del pueblo. 2023 es el año del Tren Maya. ¿Es cuánto, presidente? Buenos días, con su permiso, presidente. Buenos días a todos. El tramo 4 lo construye la empresa ICA, es una empresa 100% mexicana con 75 años de experiencia en construyendo infraestructura. El tramo 4 conecta los estados de Quintana Roo con Yucatán y comprende 239 kilómetros de vía férrea doble que serán en modalidad dual eléctrica y de diésel, y la modernización de 194 kilómetros de autopista en 4 carriles. Incluye también 4 entronques, 104 pasos vehiculares, ganaderos, de fauna. Y también se ha construido una planta moderna semiautomática para la producción de durmientes que se utilizan en la construcción del trazo, y la infraestructura en el Puerto Progreso para agilizar el movimiento de insumos. En el tramo 4 hemos generado 44,000 empleos directos e indirectos, de los cuales 16% son mujeres, y hemos dado más de 53,000 horas de capacitación. Incluimos en la construcción del tramo 4 más de 4,700 máquinas mayores y menores, y al cabo de la construcción del tramo 4 habremos movido 35 millones de metros cúbicos de tierras, 1.200.000 metros cúbicos de balasto, 96,000 toneladas de acero de refuerzo y 680,000 metros cúbicos de concreto, entre otros. En el tramo 4 construimos 3 estaciones y 2 paraderos, cada uno con un diseño único, emblemático y que representa la belleza cultural de cada una de las paradas que incluyen el tramo 4. El tramo 4 se está construyendo sobre un tramo ya utilizado, que era el trazo de la autopista del Maya. Se han rescatado más de 130,000 plantas y 280 individuos de flora y fauna, y se tienen hoy ya 10 viveros que se utilizarán para reforestar 400 hectáreas de tierra. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a las compañeras y compañeros del gabinete, del equipo de gobierno y de este gran proyecto prioritario del gobierno, el Tren Maya. Como se ha dicho, el tramo 4, siendo que la mayor parte de su trayecto corre en paralelo a la autopista del Mayab, es el que proporcionalmente ha ofrecido menor cantidad de materiales e información arqueológica. No obstante, se ha hecho un trabajo de prospección y excavación en todo el tramo, pero particularmente en 2 variantes que tienen que ver con la aproximación a Izamal y la llegada a Cancún, en donde el trazo se separa relativamente
de la autopista. Se han recuperado 4.126 estructuras inmuebles, particularmente cimentaciones, albarradas, plazas y otras estructuras de no mayor magnitud. 507 objetos muebles relativamente íntegros entre cerámica, lítica y figurillas, más de 4.600 tiestos de cerámica que se vienen analizando para conocer de mejor manera las rutas de comercio y los estilos que se van desenvolviendo en las distintas épocas del esplendor maya en la península, 16 entierros prehispánicos y 110 rasgos naturales asociados al paisaje, particularmente cuevas y cenotes. En cuanto al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se ha dicho, vamos a atender 2 zonas arqueológicas. Una de ellas es Chichén Itzá, en Yucatán, que se ha constituido en el momento actual en la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes, dada la gran afluencia de turistas que viene desde Cancún y que genera crecientes demandas por lo que hace a los servicios y a la atención al público, por lo cual habrá de construirse un centro de atención a visitantes y por primera vez el Gran Museo de Sitio Chichén Itzá. En ambos contamos ya con el proyecto ejecutivo y de la mano con la empresa ICA empezamos la construcción. Por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de las estructuras arqueológicas, quisiera destacar solamente el trabajo que llevamos en las áreas conocidas como Serie Inicial o Chichén Viejo, que representarán la posibilidad de ampliar considerablemente el circuito de visita en esta parte muy importante de la zona arqueológica hasta ahora no visitada. La otra zona arqueológica que vamos a atender es Ekbalam, también en Yucatán. Es una zona con un enorme potencial, cercana a la ciudad de Valladolid, con elementos decorativos muy relevantes como este que observan ustedes, una deidad acuática que se emplaza en la estructura principal de esta antigua ciudad maya. Tenemos ya en el proceso de conclusión del proyecto ejecutivo del Centro de Atención a Visitantes y avances importantes. Sobre todo, me interesa mucho destacar el mantenimiento, análisis y conservación de relieves de estuco y cerámicas como lo que observan ustedes en la imagen. Independientemente de que, como les digo, es el tramo donde hemos podido recuperar menor cantidad proporcionalmente de materiales arqueológicos, hay hallazgos relevantes como la que sigue, como las vasijas, platos, ollas, fundamentalmente material cerámico que observan ustedes en esta lámina. Son 45 piezas básicamente completas que están ya intervenidas y restauradas y 9 que estamos restaurando en los laboratorios que hemos instalado en el Ateneo Peninsular de Mérida. Es cuanto, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con permiso, presidente. Informo del Tren Maya en el aspecto ambiental, las contribuciones. La primera, por favor. Aquí podemos observar qué es lo que se está haciendo desde la parte ambiental para contribuir en adaptación y mitigación de cambio climático. Tenemos que en Sembrando Vida va a contribuir con 0.08 millones de toneladas de dióxido de carbono para el caso de áreas naturales protegidas, de 4.14 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para áreas de conservación con 0.77 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto nos da una sumatoria del 2019 al 2030 de 4.99 millones de toneladas de dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Recordar también que en el caso del tren hay una electrificación y esto nos da una potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. En el caso de traslado de pasajeros de 0.517 y para el cambio en capacidad de carga de 0.081. El Tren Maya sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y para el movimiento de carga. Esto nos da una sumatoria de 0.598 toneladas de dióxido de carbono. Estas son las contribuciones del Tren Maya en este tramo 4. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre el avance de los programas de bienestar en el tramo 4 en el estado de Yucatán. Tenemos aplicando 13 programas de bienestar
el Fondo de Aportación a la Infraestructura Social y se están construyendo una meta de 91 sucursales del Banco del Bienestar. Adelante. En resumen, en Yucatán tenemos un padrón de 574.597 beneficiarios y derechohabientes de los programas y pensiones del bienestar, con una inversión de 10.813 millones de pesos. ¿Es cuánto? Buenos días, con su permiso, presidente. El presidente nos instruyó a la Secretaría de Infraestructura a desarrollar un plan de 4 proyectos en Cancún. Este programa tiene un monto de aproximadamente de 7.200 millones de pesos. Consiste en 4 proyectos. El puente vehicular Nichupte, que es de una longitud de 8.8 kilómetros, la rehabilitación con concreto hidráulico del Boulevard Colosio de 13.3 kilómetros, así como la construcción del distribuidor aeropuerto y la construcción de una vialidad que se llama Chacmol de 4.5 kilómetros de longitud. En total es una infraestructura de 29 kilómetros. Estas obras buscan mejorar la conectividad entre el aeropuerto y la zona turística en Cancún, generar un tiempo de traslado menor, reducir los costos generales de transporte y una menor incidencia de accidentes y de contaminación ambiental en la zona. En resumen, permitirá mejorar la calidad de vida, así como impulsar la economía local y el desarrollo turístico en la zona y generar poco más de 10.000 empleos directos y más de 41.000 empleos indirectos. Y tenemos un video que ilustrará el avance de las obras. Estas obras estarán concluidas a finales de este año. Sería cuanto, presidente, y el video. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de 2 puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del cuerpo Dirección Cancún en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. El cuerpo con dirección aeropuerto cuenta con un avance de 4.6 kilómetros. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas y la construcción de pavimento de concreto hidráulico. Puente vehicular Nichupte. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupte, así como 2 entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 96 pilas de cimentación, 70 columnas y 12 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 95 pilas de cimentación, 16 zapatas y 13 columnas. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gasas para incrementar la capacidad y mejorar el nivel de servicio. Se avanza en el tendido de base asfáltica en gasas y el eje troncal. Se han colado 3 zapatas, 18 columnas y 3 cabezales. Se han montado 44 traves y se coló el primer tramo de losa. Avenida Chacmol. Se creará una vía de conexión entre Avenida Guayacán y la Carretera Federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Iniciaron trabajos de topografía y se continuará con labores de desmonte y reubicación de fauna. Las obras de este programa representan una inversión de 7.283.6 millones de pesos y han generado 10.437 empleos directos y 41.750 indirectos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Buenos días a todos. Respecto a las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros en el tramo 4, son 2, es el hotel en Chichén Itzá y instalaciones para la empresa Tren Maya en Cancún. Respecto al hotel de Chichén Itzá, este se va a localizar junto al Centro de Atención a Visitantes, aproximadamente a una distancia de 500 metros de la zona arqueológica, y va a contener en la torre 1 de 3 niveles, en la planta baja, va a tener una recepción, gimnasio, bar, gerencia, restaurante y 64 habitaciones. En la torre 2, que está compuesta por 2 edificios de 3 niveles cada uno, 96 habitaciones, haciendo un total de 160 habitaciones. Va a tener también cafetería, albercas y un edificio de servicios con lo necesario para el adecuado funcionamiento del hotel. Un acceso vehicular, baños, estacionamiento y cuarto de máquinas. En una superficie de aproximadamente 6.25 hectáreas, la fecha programada para la terminación del hotel es el 30 de noviembre del presente año. Ahora, respecto a las instalaciones para la empresa
la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, en la plaza de Cancún, junto al Aeropuerto Internacional, en un área de aproximadamente 4 hectáreas, se está construyendo el edificio técnico operativo y el edificio de capacitación, que como su nombre lo indican, tiene la función de operar en su totalidad el tren y de llevar a cabo la capacitación del personal que laborará en el Tren Maya. Se tiene contemplada su terminación el 31 de diciembre del presente año. Es cuanto, gracias. Con su permiso, señor presidente. En el ámbito de la seguridad, aquí en este tramo 4, la Guardia Nacional va a proporcionar seguridad, igual que los tramos que ya se han venido explicando. Aquí emplearán 491 elementos para darle seguridad a 4 estaciones, un paradero, un hotel, una base de mantenimiento, también el taller y la cochera que corresponde a ese tramo y el edificio técnico operativo que se encargará de hacer funcionar esta infraestructura. Será complementado esta seguridad a través de drones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. La Guardia Nacional estará, como en los tramos anteriores, estará dando seguridad a bordo de los trenes, en los diferentes destacamentos y también a través de patrullamientos para complementar toda la seguridad que se requiere en el Tren Maya. Es todo. Vamos a los videos. Tren Maya, reporte integral tramo 4, 6 de febrero de 2023. El tramo 4 del Tren Maya comprende 239 kilómetros de vía doble electrificada que van de Izamal a Cancún, pasando por 9 municipios y 17 localidades de Yucatán y Quintana Roo. Aquí los pasajeros contarán con 3 estaciones y 2 paraderos. Las estaciones de Chichén Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto, así como los paraderos de Nuevo Ixcán y Leona Vicario. En el tramo 4 se realizan 192 obras complementarias, como distribuidores viales, entronques, pasos peatonales vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas. Destaca el distribuidor vial de Valladolid, que garantizará el cruce de vehículos con el tren y que de hecho ya entró en operación para ordenar y resolver el tránsito en la zona. Para el armado de vía en el tramo 4 se requerirá 1.272.000 metros cúbicos de balasto, 858.000 durmientes y 60.000 toneladas de riel. El suministro de durmientes se fortalece desde una planta ubicada en Humán, Yucatán, donde se fabrican 2.600 piezas al día que son trasladadas hasta el tramo 4. En el área de la estación Cancún Aeropuerto se prepara una base de mantenimiento para la vía y un taller y cochera para mantenimiento y resguardo de los trenes. En el tramo 4 es de suma importancia la modernización de 194 kilómetros de la autopista Mérida-Cancún, que es ampliada de 2 a 4 carriles y que en gran parte ya está en funcionamiento. También complementan al Tren Maya las 4 obras que se realizan en Cancún para una mejor recepción y movilidad de turistas. El puente vehicular Nichupté, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, el distribuidor aeropuerto y la avenida Chacmol. En el tramo 4, la obra del Tren Maya genera actualmente más de 62.000 empleos, sobre todo con mano de obra local. Igual que sucede en otras zonas de la ruta férrea, en las inmediaciones de la estación Chichén Itzá se tiene programado uno de los hoteles Tren Maya. Para cuidar el patrimonio cultural, a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se intervienen los sitios de Chichén Itzá y Ekbalam, en los cuales se construyen centros de atención a visitantes. En Chichén Itzá, que es patrimonio de la humanidad, se abrirá un museo para exponer las piezas arqueológicas encontradas durante la obra del tren, que además de ser admiradas, enriquecerán el conocimiento sobre la cultura maya. En las localidades del tramo 4 por donde pasará el tren, está en marcha el Plan Integral de Desarrollo, con más de 200 obras sociales y acciones de vivienda que se suman a los programas para el bienestar que ya se aplican en la región como un derecho. Al recorrer el tramo 4, los pasajeros del Tren Maya pasarán por lugares de gran riqueza natural, como los manglares de Nichupté, una importante área de protección de flora y fauna. También podrán disfrutarse destinos de impresionante belleza, como las inigualables playas de Cancún o la histórica y emblemática ciudad de Valladolid. Pero
pero lo más importante es la gente. Personas que con sus artesanías y tradiciones muestran gran parte de la grandeza humana que existe en el sureste mexicano. Faltan 318 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento, así como el cambio de bolsas rotas o en mal estado de la vegetación. También se mantiene la reproducción de más de 120,000 ejemplares de vegetación en el invernadero para la reposición de especies dañadas. Como parte de los trabajos en la ciclovía, se han colocado más de 3,000 metros cuadrados de piezas prefabricadas de concreto. Asimismo, en seguimiento a la restauración ecológica, se mantienen los trabajos de retiro de las especies invasoras en las zonas de la ciclovía, así como en las barreras rompevientos que se encuentran en el parque. Se continúa con el habilitado de más de 26 toneladas de acero para las guarniciones, las cuales permitirán la contención de las piezas en andadores y plataformas del parque. En la red general de drenaje, se tiene un avance del 89% en el suministro y colocación de tubería, así como en el relleno y compactación de las cepas que alojan la misma. Continúa la construcción de los parabuses en el perímetro del parque, los cuales servirán para la movilización de los visitantes en su interior, y se realizan los trabajos de cimentación de las losas en 6 de los 8 parabuses, para los que se han colocado 130 metros cuadrados de concreto. Para los trabajos de restauración de cuerpos de agua, se continúa con la excavación a cielo abierto para el desplante de las estructuras, donde se han retirado 5,000 metros cúbicos de material. Asimismo, iniciaron los trabajos de formación y compactación de las capas de mejoramiento de suelo para la conformación de desplante del humedal. Se han colocado cerca de 15,000 metros cúbicos de material. A la fecha, se han generado 5,157 empleos en la construcción del parque. De acuerdo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. En medio de la apertura de competencia con cabotaje, se han originado quejas del sindicato de pilotos y de otros trabajadores que temen que esta iniciativa desaparezca lo poco que queda de las aerolíneas aéreas y que tengan que abaratar tanto sus costos que termine, como siempre, golpeando al sector de los trabajadores. La pregunta sería, presidente, ¿cómo se va a garantizar que las empresas en este escenario no tomen medidas que afecten a los trabajadores? Sí, se va a cuidar siempre a los trabajadores. Ellos no van a tener ningún problema, ni van a ser desplazados, ni van a tener menos oportunidades de trabajo. Estamos buscando que haya equilibrios y que las medidas que se tomen sean en beneficio de los usuarios, de los consumidores y de los trabajadores. Estamos llevando a cabo todo este proceso de modernización de aeropuertos. Se va avanzando. Mañana vamos a informar más sobre lo de la carga, esto que ha generado también alguna polémica. Mañana va a estar aquí el general Pastor, el general secretario, van a informar sobre la capacidad del aeropuerto Felipe Ángeles para recibir aviones de carga y cómo estamos sobrados, como hay muchas ventajas para que se trasladen los aviones de carga o aterricen en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y esto vaya pues quitándole presión al aeropuerto de la ciudad y así vamos a continuar. Viene la creación de la nueva línea aérea mexicana de aviación, eso también va a ayudar. Y vamos a estar observando para que no se incrementen demasiado, a veces de manera excesiva, los precios de los boletos, porque se abusa. Hay veces que, como solo una línea vuela a un determinado lugar, cobran mucho. Si se compra el boleto un día antes, 2 días antes, puede costar el doble. Un boleto de avión para el traslado al interior del país puede costar lo mismo que salir del país e ir a otra parte en el extranjero. Entonces todo eso se va a ir viendo. Si no hace falta, pues no se liberan los espacios para que puedan recoger pasaje y hacer pues viajes, empresas de aviación del extranjero, porque esto va a producir competencia y va a bajar los precios. Entonces estamos en eso, analizándolo. Desde luego nuestros adversarios pues nunca van a estar conformes con nada,
Pero si nos ponemos a ver lo que dicen nuestros adversarios, que pues los entiendo, están muy molestos porque ya no pueden robar, ya no tienen privilegios, ya no mandan. Es que la gran reforma de nuestro tiempo es la separación del poder económico del poder político, porque antes eran los potentados económicos los que mandaban, eran los dueños del poder económico, el poder político, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ayer hablábamos de eso, recordando la Constitución del 17, cómo en el periodo de 36 años de política neoliberal se modificó la Constitución hasta llegar a ser prácticamente una norma máxima, una ley suprema para llevar a cabo las políticas porfiristas. Durante estos 36 años se legalizó con reformas constitucionales el saqueo en nuestro país. Increíble. Había corrupción en los gobiernos postrevolucionarios, pero no se habían atrevido a entregar las tierras ejidales, el agua, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los bancos, los puertos, los aeropuertos, a privatizar, decía yo, hasta las cárceles, las guarderías, la educación, la salud, todas las reformas que se hicieron a la Constitución. Claro, se fue perdiendo la letra, el espíritu original de la Constitución del 17. Pero también, como lo dije ayer, la Constitución no ha muerto porque el pueblo decidió llevar a cabo un cambio, una transformación. Y hemos estado enviando reformas para recuperar el origen de la Constitución del 17. Porque en el periodo neoliberal no se legisló nada en beneficio del pueblo. Todo fue para beneficiar a una minoría. Porque en sentido estricto no había democracia, era una oligarquía la que dominaba, con fachada de democracia, era una república simulada. Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto. Me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Por eso es lo de la aviación. Están molestos porque en el fondo lo que imperaba era la corrupción y el influyentismo. Entonces ya no hay eso. Ahora hay transparencia y honestidad. Bueno, en ese sentido, presidente, también le quiero preguntar sobre una declaración que hizo. Bueno, en primer lugar le quiero preguntar cómo interpreta el llamado a la reconciliación de la oposición en medio de campañas de golpeteo político. O sea, la oposición pues llama que debe haber una reconciliación, pero pues hay campañas de golpeteo. ¿Qué les diría en función del cambio que considera que debe de continuar en el país? No, yo pienso que tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso. Y lo mismo en el Poder Judicial. Pero como hablábamos, esto es bueno y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios. Ayer lo dije, vamos a continuar impulsando las transformaciones en beneficio del pueblo. Sería muy fácil nombrar a el presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviar al Ejecutivo, al Legislativo. A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Acuérdense ustedes cuando estaba Carsten de secretario de Hacienda, yo creo que era Calderón el presidente, aprobaban los presupuestos por unanimidad, es decir, todos los diputados. Antes se les llamaba levantamanos, ahora todo es electrónico ya. 3 años aprobando el presupuesto de manera unánime. ¿Qué acaso Carsten es el gran maestro de la política? No,
es que repartían moches, maiciaban, pero todo ese dinero se quedaba arriba en beneficio de una minoría. Por eso no había presupuesto para el pueblo, porque también el gobierno no tenía como propósito beneficiar al pueblo. El gobierno, su función durante el periodo neoliberal fue facilitar el saqueo, un facilitador del saqueo. Se dedicaban a facilitar el traslado, la transferencia de bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno. Era como una oficina para entregar contratos, concesiones y vender bienes nacionales a particulares. Entonces era otra situación. Por eso ahora pues ya no es así. Diálogo, sí, pero sin corrupción. Vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar? Impunidad. El que se siga entregando el presupuesto a particulares, a una minoría, que se siga permitiendo el tráfico de influencia. Es como lo de los medios. Si nos arreglamos con un buen contrato de publicidad, pues aplaudir y a callar y a quemar incienso al presidente. Por último, presidente, también le quiero preguntar sobre, bueno, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, mencionó de que las empresas privadas van a poder participar con la empresa recién creada Litio MX en la exploración y explotación de litio. La pregunta sería, ¿cómo se va a regular o en qué va a consistir pues esta alianza que puede haber con Litio MX para que no pase pues los abusos que pasaron con Pemex, ¿no? Para no repetir la historia, porque pues como todos sabemos pues ya se va a terminar pues esta administración. ¿Y qué va a pasar con este tema? Bueno, el litio, como el petróleo, son minerales de la nación, no se pueden privatizar. Desde luego se pueden llevar a cabo, en el caso del litio, pues contratos para la extracción, para procesarlo, siempre y cuando la dueña sea la nación, que no se tengan que entregar los beneficios o las utilidades, lo que llaman utilidades compartidas, sino se puede llevar a cabo un contrato con una empresa especializada para hacer un trabajo de extracción, pero el litio es de la nación. Se está ya buscando la reglamentación en ese sentido, y aun cuando nos lleve tiempo, lo que queremos es que este mineral estratégico sea en beneficio del pueblo de México. O sea, que no se extraiga y se lo lleven, por ejemplo, que se venda. No, que se extraiga y que en Sonora se establezca una fábrica, una planta de baterías para que se generen empleos, quede el beneficio en Sonora. Eso es lo que se está haciendo. Vamos a ir ahora, bueno, este fin de semana vamos al Tren Maya, pero después vamos a ir a Sonora y vamos a ver esto del litio. Pues muchísimas gracias, presidente. ¿Quién sigue? Adelante. Gracias, presidente. Daniel Escobar, de Proceso. Bueno, pues primero preguntarle sobre el seguimiento que se le da al caso de Genaro García Luna en Estados Unidos. Primero, bueno, pues también hay algunos cuestionamientos en torno a cómo se han tenido algunos de los testigos que se han presentado en este juicio. Se ha hablado, por supuesto, del cuestionamiento en torno a la veracidad que puedan tener estos testimonios, sobre todo porque se trata de testigos protegidos, cooperantes, pero que finalmente fueron pues sentenciados de alguna manera y ellos decidieron este camino para dar a conocer. Por un lado dicen que son narcotraficantes, la propia defensa ha dicho que pudieran tener ahí algún pendiente con García Luna y que de esta manera es una especie de venganza, pero también por otro lado está el hecho de que, bueno, pues estos narcotraficantes que han elegido este camino para reducir sus sentencias, pues son los que finalmente estuvieron en los hechos y los que podrían dar testimonio de eso. ¿Qué opina en torno a precisamente este juego que se está teniendo respecto de los testigos, que sabemos, bueno, pues todavía no se dice la última palabra, faltan algunas semanas, pero en torno a la posibilidad de que haya de estos señalamientos, como usted lo ve, sobre todo por el manejo que se ha tenido en torno a que este es un caso precisamente de colusión entre la autoridad y el crimen organizado en nuestro país? Bueno, pues que primero es un hecho muy vergonzoso para el país. Es algo que no debe de repetirse. Independientemente de las pruebas y las responsabilidades, las culpas, lo que se está ventilando en esa corte, en ese juzgado, pues habla de una descomposición política, de un contubernio entre autoridades y delincuencia.
Y pues estamos también constatando de cómo se tomaron decisiones que llevaron a mayor violencia y hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas. Lo que sí es importante es que no se guarde nada y que se difunda todo, teniéndole confianza a nuestro pueblo, que va a saber al final, va a tener con todo esto que está dándose a conocer un criterio, te va a dar cuenta. Ya tienen pues una idea, pero va a esclarecerse, ¿no? Como, bueno, usted ha mencionado, se tardaron mucho en iniciar el proceso, fueron 3 años, pero preguntarle si en algún momento hubo, por supuesto, aportación por parte del gobierno mexicano en torno a cuando ustedes llegaron, lo que pudieron encontrar, pues aportar evidencia al gobierno de Estados Unidos, a estos fiscales que están, pues precisamente señalando al exsecretario de Seguridad Pública, de qué manera colaboró México o si ni siquiera se solicitó esta colaboración. Sí hubo solicitudes, pero sobre todo de manejo de dinero. La UIF, ¿no? Sí, esa fue la solicitud que se hizo, básicamente. Y eso llevó a que el gobierno mexicano presentara, ya lo he expresado aquí, una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de $700 millones. Por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo. No sé si se lo concedieron, pero de una u otra forma, en la investigación que hizo Hacienda, sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates, muchos bienes. Entonces eso está ahí. Ahora voy a una pausa porque como está el juicio, están esperando los abogados de Florida. También ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo, Héctor Villarreal Hernández, que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano, eso sí. Claro, todo. Estaba yo viendo en ese tiempo, no sé si te envié unos mensajitos que sacaba el gobierno, los spots. Fíjense esto que vamos a ver ahora. Vamos primero a ver eso y ahorita. ¿Le encontraron a García Luna a través de la UIF? Sí, de contratos. con eso se compraba. Sí, pero miren esto. Y claro que pues como repartían dinero muchísimo a los medios, pues esto puede decir es publicidad. Pero miren qué tipo de publicidad. Se captura a 16 presuntos narcotraficantes, entre ellos Jesús Zambada, alias El Rey, uno de los 4 jefes del Cártel del Pacífico y hermano de Ismael El Mayo Zambada. El Rey Zambada controlaba el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca, el Distrito Federal y su zona metropolitana, y la entrada de cocaína y metanfetaminas vía el aeropuerto del Distrito Federal. Además se le atribuyen asesinatos violentos. Con esta captura, seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno Federal. Hay otro, a ver si está. En el juicio y que usted ha podido enterarse por parte de la prensa de lo que sucede en este proceso en Estados Unidos, ¿usted consideraría que sí son fiables los testimonios que dan los propios narcotraficantes? Y bueno, también hay otros testigos que no propiamente han sido estos testigos protegidos o cooperantes, pero ¿cómo ha visto precisamente la presentación de estos testimonios? Por supuesto, estando usted ya dentro del gobierno y viendo todo lo que se dejó anteriormente. Es que, como tú lo señalas, no solo son testigos que fueron juzgados, hay otro tipo de testigos, ya están dando su versión agentes de la DEA y seguramente van a haber otras versiones. Entonces vamos a esperarnos, no adelantemos. A ver, hay otro. Arturo Beltrán Leiva, cabeza del Cártel del Pacífico, conocido como el jefe de jefes, era uno de los delincuentes más buscados en México y en el mundo. Gracias a los trabajos de inteligencia, la Armada de México realiza un operativo para detenerlo. Más de 20 sicarios abren fuego para defenderlo. La Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leiva muere tratando de escapar. Es un hecho. México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades, donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno Federal. Sería hasta muy bueno, pero eso lo podrían hacer ustedes. Una investigación de cómo destacaban esto en la prensa en ese entonces, y en la radio y en la televisión. Sin duda eran las 8 columnas. Todo esto por parte del gobierno. Imagínense de ser cierto, de que pues eran ajustes de cuentas. ¿Cómo queda el gobierno de entonces? No el pueblo, no hay que confundir pueblo con gobierno. El pueblo de México es pueblo honesto y bueno, aunque los intelectuales orgánicos digan que no es así.
Pero bueno, vamos a esperarnos. No nos podemos quejar. Las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo. La semana pasada usted recordaba algunas de las investigaciones que también se tienen aquí por este tipo de situaciones. Preguntarle, incluso bueno, el canciller Marcelo Ebrard hablaba de que sí era probable una extradición. Obviamente ya falta menos de un mes para que se concluya el juicio en Estados Unidos e independientemente de lo que se concluya allá, acá pues se podría hacer esta investigación. Se estaría hablando de que sí estarían solicitando que regresara García Luna para enfrentar un juicio en México. Vamos a esperar, no nos adelantemos. Todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos. Se lo preguntaba por el tema de las pruebas que pudieran tener en México para, pues, precisamente presentarlo como un personaje que, pues, estuvo a la cabeza de esta colusión con el crimen organizado, en este caso con el cártel de Sinaloa. Si tendría México los elementos suficientes para, en caso de que allá no fuera el resultado en contra de García Luna, aquí se pudieran tener esos elementos precisamente. Ya hablamos de que hay una denuncia presentada desde 2020 y está en la corte, en un juzgado de Florida, y cuando se presentó, los abogados de García Luna plantearon que era improcedente y se resolvió de que sí aplicaba el presentar la denuncia en Florida, porque ellos decían, si los actos se cometieron en México, ¿por qué no se presentó en México? Y los abogados que están defendiendo al gobierno de México sostuvieron de que los bienes que se habían sustraído de México se habían llevado a Miami, a la Florida, y hay una ley en Florida que permite que estos hechos se puedan litigar en Estados Unidos para la devolución del dinero, que es lo que nos importa, que de probarse que se trata de dinero ilícito, de tráfico de recursos, pues que se devuelvan a México, porque primero se presentaba una denuncia de 250 millones de dólares y luego se amplió con más pruebas y ahora está en cerca de 700, no, un poco más de 700 millones de dólares. Entonces, eso es una denuncia que se tiene y debe haber otras, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a esperar. Hablando de este asunto también de cuestiones de narcotráfico, presidente, surge también el recordatorio cuando se dio pues justo la detención del general Salvador Cienfuegos, también hace ya unos años en Estados Unidos, y bueno, pues surge también estos cuestionamientos en torno a que pues el poder que tuvo este mismo grupo criminal durante el gobierno de Felipe Calderón pues se mantuvo con el de Enrique Peña Nieto, y también se hablaba en Estados Unidos de que había pruebas en contra del general y que hubo pues una especie de negociaciones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos para dejarlo pues en libertad, que pudiera regresar a nuestro país y que pues no se le siguiera ningún juicio, no se iniciara ninguna investigación en Estados Unidos. ¿Por qué, si hubo algún indicio o alguna señal de que el general pudo tener alguna relación con este grupo criminal, no se inició en México una investigación en torno a este hecho y esta situación de la supuesta negociación que hubo? Bueno, pues es una supuesta negociación. Son las conjeturas de los medios, incluido Proceso. Tengo información, no sé si sea cierta, de que el corresponsal de Proceso en Washington, que nunca nos ha visto con buenos ojos, está haciendo un libro sobre eso. Está en su derecho, pero ya hemos explicado el por qué fue lo del general Cienfuegos en su momento. Es de dominio público, lo explicamos aquí. El expediente yo creo que todavía está en el internet, porque ordené que se subiera. Por lo mismo, porque apenas se tomó la decisión de no acusar al general Cienfuegos, empezaron las especulaciones. Me acuerdo de un ex agente de la DEA que lo usan para todo, Carmen Aristegui, ¿cómo se llama? Riva Palacio, ustedes, el Proceso, declarando de que sí había pruebas en contra del general Cienfuegos. ¿Qué sucedió? Lo detienen a él. Ya había estado en Estados Unidos, ya había visitado Estados Unidos con su familia y de repente lo detienen. Esto en víspera de las elecciones en Estados Unidos, y nos avisaron 5 minutos antes. Entonces planteamos de que no era eso lo que procedía. Tenían que habernos informado, porque así estaba establecido en convenios y violaron los convenios. Y les pedimos todo esto con cierto sigilo, porque la posibilidad de que lo hicieran o que se haya actuado así antes de las elecciones, esperando una reacción fuerte de nosotros, a lo mejor le iba a ayudar a un candidato o a otro. Entonces, con prudencia manejamos el asunto pidiendo que nos informen
informaran. Se portaron muy bien porque lo que supimos es que no se lo informaron al presidente Trump y solicitamos que nos enviaran el expediente y lo analizamos, el expediente, y nos dimos cuenta que habían fabricado burdamente todas las acusaciones. Entonces, ellos también constataron de que habían fabricado los delitos y nos ofrecieron que enviaban al general a México y que aquí se hiciera una revisión. Esa revisión, ese proceso lo hizo la Fiscalía y se encontró de que no había elementos. Entonces, como iba a quedar la sospecha, lo que ordené fue que subieran el expediente completo al internet para que todos lo vieran, porque falsificaron la escritura del general, todo, y no había pruebas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Si ahora los que están llamados como testigos, ¿no?, presentan pruebas y son contundentes, pues es otro asunto. Pero en el caso que nos correspondió a nosotros, no había pruebas. Yo me quedé pensando de que pudo haber sido o un asunto político, propagandístico por la elección, o una especie de venganza de alguna agencia contra el general. Parte de quien dio este testimonio pues era precisamente un fiscal federal de distrito del Departamento de Justicia en Estados Unidos. Si entonces en ese caso fueron endebles la investigación que tenían en el caso actual, no, ¿cuál sería la diferencia entre aquel momento y cuando es en Estados Unidos donde se está llevando ambos juicios? Bueno, más bien donde se lleva el juicio de García Luna y donde más bien se dejó en el caso de Salvador Cienfuegos. Hay una gran diferencia. No, pues esto duró 2 meses, lo del general Cienfuegos. Si hubiesen encontrado pruebas, pues no, lo regresan. Es que en algún momento la autoridad en Estados Unidos se hablaba de que hubo una petición por parte de México. No, la petición fue que nos enviaran el expediente y lo vimos y lo vieron ellos y no había fundamento. No, acá estamos hablando de que lleva pues 3 o 4 años, no, 3 años preso, y desde entonces han comenzado a recoger, bueno, desde que lo detuvieron, pruebas, y hay no sé cuántos testigos y ya es un juicio, ya está integrado el jurado, ya es otro asunto completamente distinto. En otro tema, bueno, la semana pasada, bueno, en varias ocasiones se ha mencionado el tema de corrientes ideológicas en el país, ha hablado de corrientes ideológicas en el país, ha hablado de que está el neoliberalismo, que están los de derecha, está su movimiento que es humanista. Preguntarle si usted considera que aún hay izquierda en el país, si considera su movimiento como parte de esto, por supuesto a colación de lo que sucedió la semana pasada en torno a los señalamientos al ingeniero Cárdenas, y sobre esta, pues una especie de rupturas o distanciamientos más bien que se han dado en varios años. ¿Cómo considera que están entonces el otro movimiento donde hay personas que, si bien fueron parte del inicio del movimiento que lo encumbró usted a esta presidencia, por supuesto con la base social como lo ha mencionado, y cómo quedan en medio este tipo de personajes a los que, bueno, pues finalmente estuvieron muy cercanos a usted durante muchos años? Pues en todos los procesos de transformación hay quienes se van quedando a la orilla del camino, hay quienes se cambian de bando, hay quienes reniegan de haber estado en la izquierda. Lo peor, hay quienes de ser luchadores sociales o gente humilde en la oposición, de repente se vuelven riquísimos y ya desde luego se oponen a cualquier causa, ¿no?, justa. Es como verse en un espejo. Yo hay gente que ni conozco y me cuestiona porque si son corruptos, aunque yo no los conozca, se sienten aludidos, como que los estoy yo cuestionando. Periodistas, ¿no?, que conocí, como tú dices, que eran consecuentes. Se formaron algunos ahí con don Julio, otros en la jornada y fueron saliendo de ahí. O sea que como escuelas no son muy buenas. Estas grandes publicaciones. Hay de todo, pues. Entonces, así es en los movimientos políticos. Ayer hablaba yo de cómo se dividió el movimiento revolucionario, carrancistas y villistas y zapatistas. Por otra parte, decía yo que independientemente de las convicciones de Carranza, que las tenía, porque era un hombre de Estado y nacionalista, su papá había estado ayudando en la reforma, en el movimiento Reforma contra la intervención con Juárez. Bueno, independientemente de eso, pues era moderado, era revolucionario moderado, y Villa y Zapata eran más radicales.
Entonces, como se dividen, y cuando llega aquí a la Ciudad de México, Villa y Zapata, y ya está en Veracruz, Venustiano Carranza, con el gobierno, la jefatura constitucionalista, por la presión ejercida por Zapata y por Villa, desde Veracruz, los gobernadores afines a Carranza empiezan a expedir decretos para abolir la esclavitud de los peones en las haciendas. O sea, los lleva a tomar medidas más radicales la presión que ejercían Villa y Zapata. Y a partir de 1914, 1915, es abolida la esclavitud. Fíjense, 100 años después de que el cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud. Por eso fue muy importante la revolución, porque eso se logró con el movimiento revolucionario, la abolición de la esclavitud, porque habían haciendas con peones acasillados, había esclavitud. Entonces, también el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza proclama la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos. De modo que cuando ya se reúnen para elaborar la Constitución del 17, pues ya son reivindicaciones en favor del pueblo, respondiendo a las demandas de los revolucionarios, de los que habían luchado en contra de la dictadura porfirista. Entonces, esa división, por ejemplo, se presentó. Y estamos hablando de revolucionarios. Antes, durante la Reforma, pues también habían los liberales puros, radicales, y los liberales moderados. Al final se unieron en contra de los conservadores. Pero siempre hay diferencias. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que se está aclarando muy bien de que casi toda la llamada clase política se unió para imponer el modelo neoliberal o neoporfirista en los últimos tiempos, desde 1983 hasta el 2018. 36 años. Pero si hay izquierda entonces en el país y fuera de Morena, claro ¿considera que, sí. que vale la pena Claro que hay izquierda. Además, en la izquierda está el corazón. ¿Y qué es lo que nosotros estamos enarbolando y llevando a la práctica? Lo que hemos bautizado, llamado humanismo mexicano. Pero fuera de Morena, ¿considera que todavía hay cuadros que pues van y que han sido críticos también con el actual gobierno? Pues puede ser, pero por lo general casi todos fueron cooptados y simulaban ser radicales y los enfrentamos. Sin embargo, siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones. Habían quienes decían de que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica y habían quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo. Y los que pues ahora se sorprenden porque se está llevando a cabo una transformación profunda. Entonces sí hay cambios. Y se lo preguntaba porque bueno, muchos también criticaban un poco el asunto de que usted fue un tanto duro con el planteamiento de la semana pasada y algunos recordaban incluso que los moditos son importantes y que la forma es fondo en torno a lo que había sucedido con el ingeniero y bueno, pues por todo este acompañamiento que se había dado durante pues toda esta llegada por parte desde la izquierda. Pues es que se quedaron con las ganas, ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo, ¿no? Supuestamente independiente, lo mismo de siempre, ¿no? En contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas. Sí, ya lo había dicho, pero aquí me preguntaron y yo no sabía. Y de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa. No. Porque decir adversario no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política. ¿Por qué el ingeniero no está en su movimiento, presidente, o en su gobierno? Porque él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio. Por eso, claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero. Si acaso pues, con Claudio, con estos que están ahí, que tampoco son enemigos, son adversarios. Ya son hasta promotores nuestros, porque nos ayudan mucho. Presidente, finalmente, ya nada más por el tema del Tren Maya, nada más preguntarle, ¿cómo explican el asunto de que se ha aumentado muchísimo el tema del costo de este proyecto, como algunos otros, pero que inicialmente se tuvo un planteamiento en cuanto a presupuesto y al final ha sido más o menos, bueno, si ustedes nos lo pueden aclarar, más o menos 3 veces más el costo de lo que se tenía planteado en un principio, por lo menos en el caso del Tren Maya? Es que se ha ido ampliando, o sea, el proyecto, por ejemplo, de 700 kilómetros de doble vía
con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles. Sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban 3, 4, 5 veces más de lo estimado. Aquí lo importante es de que no se permita la corrupción, porque hace mucho daño al país. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, y eso es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto suficiente, no hemos endeudado al país, hay estabilidad económica, financiera, y se está ayudando al pueblo como nunca en los últimos tiempos. Yo creo que se ayudó mucho al pueblo en la época del general Cárdenas, sobre todo por la distribución de la tierra, porque esto permitió que los peones que habían sido liberados, aunque pasó el tiempo y no se había hecho justicia, cuando llega el general Cárdenas se lleva a cabo un reparto agrario importante, 18 millones de hectáreas se entrega a 1 millón de familias campesinas en ese sexenio. Y luego hay también avances durante el periodo llamado de desarrollo estabilizador, los gobiernos de López Mateos y de Díaz Ordaz, cuando estaba de secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, porque fue un momento de despegue del país. Se hicieron muchas obras públicas, había mucha inversión pública, se impulsó mucho la educación. Fue cuando se crearon los libros de texto gratuitos, se avanzó mucho en construir hospitales, centros de salud, empezaron a construirse los sistemas de agua potable, bueno, los desayunos escolares, que aunque ya se habían llevado a la práctica durante el gobierno de Obregón, cuando Vasconcelos fue secretario de Educación, pero con López Mateos empezó los desayunos escolares, la vacunación, y pues todo esto ayudó mucho. Pero después vino el periodo llamado de desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador fue el de Ortiz Mena, 2 sexenios, López Mateos y Díaz Ordaz. Y luego desarrollo compartido, Echeverría y López Portillo. Y terminando ese periodo comenzó el neoliberalismo, que fueron 36 años, desde Miguel de la Madrid hasta Peña. Y fue el periodo, en materia de desigualdad, el peor. En el terreno de la corrupción, lo mismo. No ha habido en la historia un periodo con más saqueo como el que se concluyó en el 2018. Por eso nos cuesta trabajo, porque fue mucho tiempo, 36 años. El porfiriato fueron 34 y costó muchísimo arrancarlo de raíz. No fue fácil, ni con la revolución. Por ejemplo, se avanzó en el terreno social, pero en lo político no se avanzó después de la revolución, en lo democrático. Lo que siempre digo, ya no estaba don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Quedó la democracia como asignatura pendiente. En lo social, no. Lo social sí se avanzó. Se devolvió la tierra a los campesinos, las jornadas laborales de 8 horas, los salarios mínimos, prestaciones a los trabajadores, la educación gratuita, la seguridad social, muchos avances. Con el periodo neoliberal, marcha atrás, todo eso. Tumbaron el salario, entregaron las pensiones de los trabajadores a particulares, concesionaron minas. Bueno, en el caso de las minas las vendieron los bancos, las empresas públicas, concesionaron el petróleo, la industria eléctrica, bueno, decía yo, los ferrocarriles. No se habían atrevido los revolucionarios a eso. Estos se fueron con todo. Y todo legal, legalito. Por eso es cuando hablan de que la ley es la ley y que el derecho, ¿no?, por encima de la justicia. Yo no concuerdo con eso. Porque todo fue legal. Todas esas reformas fueron legales. Las votaron en el Congreso y en 36 años, repito, no reformaron nada en beneficio del pueblo. Y se los dejo de tarea, porque ayer también lo dije. Pero el aumento al IVA, el convertir las deudas privadas en deuda pública. Fíjense eso, condonar los impuestos de los grandes contribuyentes. O sea, aumentan el IVA, que es impuesto al consumo, que le pega a todos. Y devuelven los impuestos o condonan impuestos a los de arriba. Habían pasado como 30, 40 años que empresas grandes, bancos grandes, no pagaban impuestos. Hasta ahora.
afortunadamente ya lo están entendiendo, pues ya tienen una actitud más comprensiva. Pero ¿cómo iban a pagar impuestos si ellos mandaban? Entonces ahora sí es distinto y es una transformación que se está llevando a cabo. Pero bueno, ahí vamos, adelante. ¿Quién sigue? Buenos días, señor presidente. Arturo Contreras, reportero de Pie de Página. Me voy a sentar para no tapar el tiro a las cámaras. En la desembocadura del río Grijalva, en Tabasco, hay una pequeña comunidad que se llama El Bosque. Desde 2019, el mar ha estado empezando a comerle terreno a El Bosque y las casas se están yendo. Usted fue para allá en 2019 cuando se celebró el aniversario de la batalla de Champotón. La gente ha pedido como ayuda, tanto a las autoridades municipales, estatales, incluso al gobierno federal, y hasta el momento no han recibido ayuda de ningún tipo. No están buscando una manera de reubicarse, de cambiar su comunidad. El 24 de diciembre pasado, en mera Nochebuena, el mar avanzó un poquito más y se llevó una línea de casas, el kinder y la primaria. Están un poco desesperados, ¿no? Me pidieron que viniera a poner el caso frente a ustedes. Ellos ubicaron ya un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de la SEDATU, para que sean atendidos. Sin embargo, lo que me dicen organizaciones que lo están acompañando en este proceso es que la SEDATU dice que no tiene presupuesto para esto. Entonces, pues ¿qué respuesta hay para la comunidad del Bosque de Tabasco, que se cree que pronto pues va a acabar bajo las aguas? Esto como derivado de los efectos del cambio climático, ¿no? Pues vamos a pedirle, creo que hoy va el licenciado Nuño. Va a esa zona, van a inaugurar un camino y un puente, ¿no? O nada más es el puente. Sí, van cerca de ahí, van a Quintinaraos, que está en el mismo municipio del Bosque, es el municipio de Centla, y el Bosque está en la desembocadura del Grijalva y del Usumacinta. Entonces, te lo encargo, oportuno, porque hoy se va a inaugurar ese puente que atraviesa el Usumacinta. ¿De cuánto es el claro ese? 852 metros, el puente sobre el Usumacinta. Fuimos allá, es una isla, es un pueblo indígena, Chontal, y se hizo el compromiso de que le íbamos a hacer el puente y ahora va a inaugurarlo ya el secretario. ¿Va con el gobernador? Con el gobernador y con el secretario de Gobernación. Ay, con Adán. Bueno, pues ahí está. Fue muy a tiempo. Gracias. En un segundo tema, ahora durante la visita trilateral, el canciller Marcelo Ebrard nos informaba que había un acuerdo, además de los que ya se habían obtenido, de los avances que se habían obtenido para, como usted dice, ordenar la migración, había habido un acuerdo para que los nativos digitales, ¿no? Así le dicen a todas las personas que vienen del norte global a destinos más tropicales, pues tuvieran una manera más ordenada de llegar a México. Esto ha levantado preocupación entre muchas personas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Cancún, de Ensenada, de muchos lugares donde se reciben migrantes estadounidenses o de otras nacionalidades que después del COVID pues vienen a lugares más amables, más bonitos, a trabajar, ¿no? A distancia en sus empresas. Pues el canciller Ebrard informaba que había avances en esta materia. Esto levantó muchas preocupaciones porque la llegada de estas personas desata una cosa que se llama gentrificación en muchas colonias, ¿no? Que los precios empiezan a subir, las rentas empiezan a subir, el nivel de vida, los cafés, ¿no? Los víveres, todo. Y esto empieza a desplazar a la gente. Entonces, pues no es lo mismo migrar de México a Estados Unidos que de Estados Unidos a México, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos acuerdos a los que se llegaron? Una de las principales deudas en este tipo de migraciones son los acuerdos que se tienen para las rentas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estas rentas evaden asuntos de impuestos que son muy importantes. Entonces, ¿qué hay al respecto? No solo este tipo de rentas, sino como las de Airbnb y otros servicios de internet que pues han ido subiendo el precio tanto de las rentas como de la vivienda en general. Sí, es un proceso que se ha venido dando en los últimos años, que están llegando a vivir y a trabajar, sobre todo estadounidenses, jóvenes, a la Ciudad de México. Ya lo está tratando la jefa de gobierno. Nosotros no podemos cerrar la frontera a quienes quieren venir a trabajar a nuestro país. Es un reconocimiento también de que la Ciudad de México es de las más importantes del mundo, más seguras del mundo y muy bella, la capital de nuestra república. Entonces han optado muchos por venir acá, pero como pues ellos cobran en dólares, sucede de que en restaurantes ya los precios están incrementándose. Me refiero a restaurantes de la Ciudad de México, la Roma, la Condesa, están subiendo los precios. Lo mismo en el caso de departamentos, las rentas. Entonces, todo eso ya lo está tratando la jefa de gobierno. Un poco la decisión de la jefa de gobierno salió a raíz de un acuerdo que anunció ella misma con esta plataforma de Airbnb. La cuestión es que esta plataforma de Airbnb no ha
solo suscrito convenios con la Ciudad de México, sino con otros estados también, ¿no? Con varios que no se han informado: Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Entonces, digamos que este fenómeno que se presenta actualmente no solo en la Ciudad de México se está expandiendo, ¿no? Entonces, sí, en varias ciudades. Es un hecho también el crecimiento de extranjeros que buscan incluso nacionalizarse mexicanos de Estados Unidos y de otras partes del mundo. En Oaxaca, en Los Cabos, en Vallarta, en la Riviera Maya. Entonces, sí, relaciones, pienso que va a ser algo sobre esto. Lo que yo puedo informarles es que afortunadamente está bajando la afluencia migratoria de los que van a Estados Unidos a trabajar, porque hay más oportunidades de trabajo en el país, y eso también se está viendo en otros países de Centroamérica, de Sudamérica. De manera especial ha funcionado el mecanismo que crearon para recibir a hermanos venezolanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades en Estados Unidos. Entonces, hay una política migratoria, hay una opción, hay una alternativa que no existía antes. De todas maneras, debemos de prepararnos porque vienen las campañas en Estados Unidos y el tema migratorio, la frontera, va a ser, o van a querer que sea, un tema de debate entre republicanos y demócratas. Vuelve otra vez el muro. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que estar nada más pendientes porque se alborotan cuando hay campaña. No solo en Estados Unidos, en cualquier país. En vísperas de las elecciones empiezan a envolverse en las banderas de los países y se vuelven muy patriotas, nacionalistas. Ya para terminar, ahorita ya retomaban un poco el tema del litio, y igual retomando la reunión bilateral que se tuvo a principio de año con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Se hablaba en el comunicado de la Casa Blanca de un acuerdo entre México y Estados Unidos, entre las oficinas de geografía, me imagino el INEGI de acá, no ubico el nombre de la Oficina de Geografía y Estadística de Estados Unidos, para compartir información sobre los yacimientos de litio. Entonces, uno se pregunta, la pregunta inmediata es: ¿compartir información de los yacimientos de litio con las oficinas de Estados Unidos no sería contraproducente un poco para el tema de minerales estratégicos, ¿no? Y de cuidar la propiedad del Estado sobre este tipo de materiales rectores? Puede ser que se haya escrito eso en el comunicado, pero está muy claro de que nosotros defendemos nuestra soberanía y que estos recursos son de la nación y pueden tener información. Nosotros podemos incluso proporcionar información. En el caso del petróleo, por ejemplo, se tiene que dar a conocer a las bolsas cuánto se estima de reservas petroleras. Ellos lo saben bien, lo saben pues todas las compañías petroleras, y así en el caso de la industria. Aquí lo importante es que no se lleven nuestros recursos naturales, que se haga valer la Constitución del 17, aún vigente, de que la nación es la dueña del subsuelo, de todos los recursos naturales del subsuelo. Eso es básicamente, fue de las cosas que cuidamos en el tratado. Eso quedó establecido. Y dicen nuestros adversarios que nos sometió el presidente Trump. Pues no fue así, pero tampoco se portó mal el presidente Trump. No buscó someternos, fue respetuoso. Pero cuando se estaba negociando lo del tratado, esto nada más lo repito para que no se vaya a olvidar, ya el gobierno anterior ya había negociado lo del petróleo. Había un anexo así relacionado con el petróleo. Entonces, cuando el equipo nuestro que estaba como observador nos informaron de que ya se había entregado el petróleo, ya se podía incluir el petróleo como parte del tratado, dijimos no, porque eso es violatorio de nuestra soberanía. Entonces resulta que en ese entonces los negociadores de Estados Unidos sostenían como argumento de que ya México había firmado en el periodo neoliberal contratos con otros países entregando el petróleo. ¿Y por qué? Si ya lo habían hecho con otros países, no se aceptaba con Estados Unidos, que lo consideraban un trato discriminatorio. Entonces lo que les dijimos, bueno, eso lo aceptaron los gobiernos neoliberales, pero nosotros no podemos aceptar eso. Entonces se rompieron las pláticas y se tensaron las relaciones, y a mí me hablaban no de Estados Unidos, me hablaban de aquí. Lo mismo, es muy riesgoso, es muy peligroso no aceptar esto. Se nos va a venir una devaluación, una fuga de capitales, y no, hasta que se le preguntó, porque nadie le quería decir a Trump, de los negociadores, y se le preguntó y dijo que nos
respetaran y que nosotros elaboráramos el texto. Y nosotros elaboramos el texto y es un párrafo. Lo otro era pues un tomo relacionado con el petróleo. Ahí está, ahí lo tenemos para los investigadores. Y entonces lo que se estableció en el tratado es que México maneja con autonomía el petróleo que es de la nación, lo que establece la Constitución o lo que originalmente se estableció en la Constitución. Entonces eso quedó ahí. Pues en el caso del litio es lo mismo, pero no significa que no tengan información y además que podamos trabajar juntos respetando soberanías y complementándonos, porque ellos van a tener ahí cerca de Sonora chips en Arizona y además ya tienen industria automotriz, ahí está la Ford, y si tenemos energía eléctrica renovable con los parques solares, tenemos litio, se establecen plantas para la construcción de baterías, se impulsa la industria automotriz y se complementa con los chips, hay desarrollo. Lo que está haciendo la BMW en el caso de San Luis Potosí, ahí nada más que los componentes mexicanos todavía son del 50%. O sea, sí, en el caso de San Luis va a ser la primera planta de carros eléctricos en México y en América Latina. Entonces, pero queremos que los componentes, la mayor parte, sean fabricados en México, las autopartes. Esa es una planta, la de San Luis Potosí, moderna, muy avanzada. Y van a invertir ahora en esta planta de carros eléctricos $1,000 millones, 800 millones de euros, y van a crear 1,000 empleos, además bien pagados, porque es una planta moderna. Entonces es un avance, y es que México tiene una condición estratégica, tiene muchas ventajas comparativas. Es de los 3 países más importantes para invertir en el mundo, los más atractivos. Nuestro país es muy atractivo para la inversión extranjera. Entonces, vamos bien. Bueno, terminamos. Si les parece, terminamos ya. 2 cosas. Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar para ayudar. Y también comentarles que nos pidieron un apoyo de Chile, presidente, porque están siendo afectados en Chile por incendios más allá de lo normal. Están padeciendo de incendios forestales y quema de poblados. Incluso también hay personas que han perdido la vida. Ya salieron ayer un grupo de soldados, de oficiales de la Secretaría de la Defensa y también de la Comisión Forestal, especialistas en trabajar para apagar incendios. Se fueron 150 mexicanos a Chile. Ya llegaron, 4:25 de la mañana. No sé si tengas lo del avión nada más. Sí, Sí. Pon el tweet. Lo hacemos de corazón con nuestros hermanos chilenos. Lo mismo en los 2 casos, Turquía y Siria, estamos trabajando para el apoyo, porque fue Turquía, pero también Siria. Muy bien. ¿Lo quiere explicar? La ceremonia del día 9 de febrero de la Marcha de la Lealtad hoy tendrá una modificación. Lo hemos hecho en Chapultepec, ahí es donde inicia la Marcha de la Lealtad. En este año se aceptó la propuesta de hacerlo donde culmina la Marcha de la Lealtad, que es aquí en el Zócalo. El motivo es porque todos los eventos de este año, los eventos conmemorativos, se están enmarcando dentro de la celebración de los 200 años del heroico Colegio Militar. Y para que hubiese una mayor participación del Colegio Militar en esta importante ceremonia, que cadetes del Colegio Militar son los que escoltan al presidente Francisco Madero, se va a realizar aquí en el Zócalo. ¿Apoyar a Todos por México para ir a Turquía, presidente? ¿Mande? ¿Apoyar a los Todos por México?
¿Se apoyará a los Topos México, que es una organización? Sí, Relaciones ya hoy el secretario Marcelo Ebrard ya presentó una propuesta y con el apoyo de la Defensa y de Marina, que tienen equipos y saben sobre esto, y está abierto a cualquier agrupación que quiera ayudar, que tenga experiencia. Desde luego aquí hay gente con mucha experiencia y a partir de hoy empieza ya la organización para que lo más pronto posible mandemos apoyo. Muy bien, muchas gracias. Queda pendiente.